Ok, ahora vamos a empezar con viscerocráneo. Viscerocráneo, ¿por qué? Porque vamos a ver las vísceras de lo que es. Ya vimos lo que es el sistema nervioso central, ¿verdad? Todos los orificios, cómo se nutrien, etcétera, etcétera. Y ahora lo que compete es ver todo lo que requieren los sentidos, pues. Ojos, nariz, sistema auditivo, el gusto, la boca, todo eso. ¿Okay? Es lo que vamos a ver. Y vamos a empezar con la articulación, la única articulación que es sinovial. ¿Es la articulación qué? Temporomandibular. La articulación temporomandibular, que es el único hueso movible, ¿verdad? Es el único hueso movible que tenemos en la cabeza. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de hueso es? No, es Irregular. Y se va a articular con el hueso temporal, por eso se llama articulación temporomandibular. Es una articulación, ¿sí?, que es tipo bisagra, porque va a tener varios, ahorita vamos a ver las características de la articulación. Es una de las articulaciones que va a tener un cojín, ¿verdad? Un disco interarticular que va a hacer que se hayan dos espacios, un espacio superior y un espacio inferior. Ahorita vamos a mirar eso. ¿Ok? Entonces vamos a ver la formación. Es un hueso que ustedes entienden muy bien, es un hueso irregular, ¿verdad? Que en la embriología todo se hace de lateral a medial, se va osificando de lateral a medial. Esto no es la excepción. Por eso la osificación que tenemos en la parte medial de los huesos mandibulares va a ser lo que es la prominencia ósea, ¿sí? La prominencia ósea es donde se va a osificar, ¿verdad? ¿Ok? Lo que se va a subir en los huesos mandibulares se va a convertir en una mandíbula. ¿Okay? Hay gente que tiene esa parte como en la barbilla partida, ¿verdad? Que es media sexy para algunos, ¿okay? Pero realmente es una deformidad, es un defecto. ¿Por qué? Porque no se osificó adecuadamente lo que es la mandíbula en la parte anterior. Bueno, vamos a seguir. Entonces tenemos una rama, es esta, ¿verdad? Y un cuerpo, una rama y un cuerpo. Y entre la rama y el cuerpo tenemos el ángulo de la mandíbula. Sí, aquí lo podemos sentir perfectamente. Y el ángulo de la mandíbula es la única parte de la cara que no va a estar inervada por el quinto par craneal. El ángulo de la mandíbula, esta pequeña parte de la cara. ¿Okay? Vamos a seguir. Lo inerva C1 y C2, se lo va a inervar ya nervios cervicales, nervios espinales. Ok, ahora, ¿qué otra formación? Va a tener una cara externa, como ustedes pueden ver aquí, y va a tener una cara interna. Vamos a ver la cara externa. De la parte superior de la rama vamos a tener dos formaciones. La apófisis condilar, la que se va a articular, que dijimos, que va a tener su cabeza, va a tener su cuello, ¿sí? Como si fuera un hueso largo, se fuera cabeza y cuello, pero no es un hueso largo, es donde se va a articular. Después tenemos la escotadura mandibular y tenemos por delante la apófisis coronoide. La apófisis coronoide es donde se va a insertar el músculo temporal. El músculo temporal venía de la fosa temporal, dijimos, y su tendón se va a ir a insertar ¿dónde? En el apófisis coronoide de la mandíbula. Por eso que ¿qué va a hacer? A elevar la mandíbula, ¿verdad? La va a elevar. ¿Ok? Tenemos también, ¿sí?, en la parte externa de la rama se va a insertar otro músculo muy potente también. ¿Cuál es? El músculo macetero. El músculo macetero se va a originar del borde inferior del ángulo cigomático hacia abajo, ¿sí? Y se inserta en la parte externa de la rama de la mandíbula, el músculo macetero. Entonces, en el cuerpo vamos a tener un borde
inferior, que es todo lo que se siente, ¿verdad? Un borde inferior y un borde superior o borde alveolar, ¿verdad? Todo este surco alveolar. Alveolar, ¿por qué? Porque van a estar las piezas dentales, ¿verdad? Las piezas dentales, aquí están las piezas dentales. ¿Cuántas piezas dentarias tenemos con piezas permanentes? ¿Cuántas tienen ustedes? Cuéntenlas. Incisivos, ¿cuántos? 8 incisivos. ¿Cuántos caninos? 2. ¿Cuántos premolares? 2 incisivos. ¿Y arriba qué? 4 caninos. ¿Cuántas tenemos? No, lo único que van a saber del dentista va a ser esto. Yo no me voy a meter si es eso, si aquello, no me interesa. Y que por lo menos sepan las piezas dentarias, por el amor de Dios. ¿Okay? ¿Cuántos incisivos? 8. 4 arriba y 4 abajo. Incisivos centrales, incisivos laterales. ¿Cuántos caninos? 4. ¿Cuántos premolares? 8. ¿Y cuántos molares? 2. Y ahí se dan ¿cuántas piezas? 32 piezas dentarias y que van a estar sobre el borde superior de la mandíbula, ¿verdad? Las piezas inferiores, porque las piezas superiores van a estar por el borde del maxilar, ¿ok? Por el borde del maxilar. Cuando veamos la boca vamos a hacer un poco más de énfasis a eso. Y entonces el cuerpo va a tener un agujero que se llama, bueno, va a tener una línea oblicua, ¿sí? Como lo pueden ver aquí, la línea oblicua. Y aquí se va a insertar otro músculo, que es el músculo bucinador. Ese músculo bucinador yo no es músculo de la masticación, es músculo de la expresión facial. Y entonces casi no es medial, vamos a tener el agujero mentoniano. El agujero mentoniano, por ahí va a salir la terminación del nervio alveolar inferior. El nervio alveolar inferior, ya vamos a ver, viene de lo que es el nervio mandibular y es el que va a inervar todas las piezas dentarias. Por eso, ¿alguien le han manipulado alguna pieza dentaria inferior? ¿Inferior nunca? ¿Sí? Y cuando le anestesian la parte inferior, ¿qué pasa? Se duerme todo esto, ¿verdad? Porque es la parte, o sea, es la terminación de quién? De este nervio, entonces que se duerme todo lo que es el labio, la barbilla. ¿Okay? Tenemos tubérculos mentonianos, etc. Ahora, la parte interna de la mandíbula va a tener varias formaciones. Vean ustedes aquí. En el cuello va a tener una fosita se llama fosa pterigoidea, que se llama para el músculo pterigoideo lateral, que también es músculo de la masticación. ¿Quién inerva el músculo de la masticación? ¿Quién inerva todos esos músculos? ¿Quién inerva todos esos músculos? ¿Quién inerva los músculos de la masticación? Sencillas. Todo el mundo, ya deben descubrirlo. Eso lo vimos toda la semana pasada. ¿Quién inerva el músculo de la masticación? ¿Cuál? Trigémino, pero ya lo conocemos que tiene ramas que rama. B3, músculos de la masticación. Y entonces en la parte interna tenemos un agujero en la rama. Aquí está un agujero que se llama agujero mandibular. Este agujero mandibular va a servir porque por ahí se va a meter el nervio alveolar inferior, alveolar, ¿por qué? Porque va a los alveolos inferiores y va a salir por el agujero que mentoniano, rama del B3, y va a dar una pequeña rama, por eso aquí está el surco que va a ser para el nervio miloioideo. El miloioideo va a inervar otros músculos, pero rama de quién? Del alveolar inferior, y la alveolar inferior rama de quién? Lo acabo de decir hace 3 segundos. Del agujero mentoniano. Bueno,
Sí, a la orden, diga. Claro, si ustedes cierran la boca, ¿dónde les va a doler? Aquí están, ¿verdad? Entonces esto es temporal y... No, ábrelo, libro. Macetero, ¿qué otro? Pterigoideo, ¿qué? Pterigoideo medial son los que van a ¿qué? Cerrar la boca. ¿Quién va a abrir la boca? ¿Quién va a abrir la boca? Muy bien, los músculos supraoideos, pero precisamente el pterigoideo ¿qué? Lateral. ¿Y lo va a hacer quién? La gravedad. Cuando se quedan dormidos, ¿qué pasa? Se abre la boca, porque la gravedad lo abre, ¿verdad? ¿Y quién va a ser lo activo? El pterigoideo lateral y los músculos supra e infraoideos. ¿Se dan cuenta? Entonces ya tienen ustedes quién cierra y quién habla. ¿Quién lo va a llevar hacia adelante la boca? ¿Quién la lleva? La protracción. ¿Quién lo va a hacer el pterigoideo que lateral, medial y el macetero? ¿Quién lo va a llevar hacia atrás? El músculo que el temporal, ¿verdad? Lo lleva hacia atrás, el temporal, la protracción. ¿Okay? Después vamos a hablar de estos más adelante, pero de una vez, ¿quién lo inerva? ¿Quién lo inerva? ¿Pero qué rama? B3, ya se debe de quedar. Ya repítanlo. Ustedes no se imaginan lo importante que es la repetición. Repítanlo, abran la boca, digan algo. Si no sirve esto, no funciona. Y entonces ahora vamos a ver una fosa. ¿Okay? Vamos a ver la fosa la fosa infratemporal. Ya hablamos de la fosa temporal, es muy fácil, ¿verdad? La fosa temporal es esta. ¿Okay? Su piso va a ser el terio, ¿se acuerdan? ¿Okay? La parte anterior va a ser la aponeurosis y el contenido va a ser el músculo temporal junto con vasos temporales superficiales y vasos temporales profundos. Pero ahora vamos a hablar de la fosa infratemporal. Voy a irme lento. ¿Cuál es la fosa infratemporal? Pues la que está por debajo de la fosa temporal, que está justamente va a estar. Si vemos el arco cigomático aquí, lo que esté por debajo del arco cigomático, ¿sí? Entonces vamos a ver, aquí podemos ver la fosa infratemporal en una vista lateral. Bueno, la fosa temporal tiene una vista lateral, pero tenemos que quitar, para verla tenemos que quitar el hueso, la mandíbula, y esa va a ser nuestra pared lateral, ¿verdad? Entonces quitamos la mandíbula y va a terminar siendo eso. Aquí está. Y entonces este espacio de la fosa infratemporal. ¿Ok? Entonces vamos a escribirla en el pizarrón. Fosa infratemporal. Su límite lateral que dijimos, la rama de la mandíbula, ¿verdad? Después su límite anterior, así es como lo estamos viendo ahí, su límite anterior va a ser ¿quién? El maxilar, ¿verdad? El maxilar aquí lo tenemos. Mi límite superior. ¿Qué ala? ¿El ala qué? Mayor del estenoides. Muy bien, la parte inferior del ala mayor del estenoides. Mi límite posterior. La placa timpánica de quién? Del hueso temporal.
Y mi límite inferior pues no va a tener, va a estar abierto. Y mi límite medial, muy bien, la lamina, aquí está la lamina lateral del proceso pteroideo, del estenoides, ¿verdad? La lamina lateral del pteroideo. Ok, entonces, aquí la pregunta es, ¿qué orificios se abren a esa fosa? ¿Qué orificios se abren a esa fosa? Ya habíamos hablado de ellos. ¿El agujero qué? Agujero oval y el agujero. ¿El agujero qué? Voy de anterior, pues no puede ser redondo porque no ya se da acá. Espinoso. Por eso les digo, no se puede permitir olvidarse de las cosas porque es lo que estamos viendo. Vamos a revisar lo mismo que vimos. Ya, la semana pasada se olvidó, ya no, estamos relacionando todo otra vez. Ahora más profundo, con más estructuras. Bien, entonces aquí vamos a poner así, porque acá está el cráneo por dentro, ¿no? Y acá está lo que es ya esta parte. Ahora sí, el contenido. Para empezar vamos a ver, vamos a irnos por partes. Los nervios que van a llegar. ¿Qué nervio va a llegar allí? Ustedes ya conocen. ¿Cuál? El B3, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El B3. Viene el B3. ¿Sí? Aquí va a estar el B3. Por acá. Va a tener una rama que oftálmica, va a tener una rama que maxilar y va a tener una rama mandíbula. Aquí está. Se mete el B3. ¿Ok? Y el B3 va a abrazar a un nervio, digo, a un ganglio. ¿Cómo se llama ese ganglio? Ganglio óptico. Por eso lo estoy haciendo con colores, para que lo hagan. Pues lo va a abrazar y después va a dar sus ramas. ¿Cuáles ramas conocemos? Ya dijimos una. Alveolar ¿qué? Inferior. Que se iba a meter por ¿dónde? Por el agujero mandibular y va a innervar toda la sensibilidad de los dientes. Después vamos a tener una rama que lingual, era la lengua, la que debe dar, lo innerva que las 2/3 partes anteriores de la lengua. Vamos a tener una rama que bucal, la que va a innervar todos los carrillos, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Todo se llama bucal por dentro de la boca. ¿Okay? Y por último tenemos una rama que se va hacia atrás, que es la rama auriculotemporal. Esta se llama auriculotemporal. ¿Qué va a innervar? Pues esta parte, ¿verdad? La parte anterior del ángulo de la mandíbula y esta parte auricular, la parte anterior solamente, porque ya esta ya no va a ser. Auriculotemporal. Esas son ramas que sensitivas, pero también va a dar ramas que motoras también, ¿verdad? Ramas motoras, ramas masseterinas, ramas temporales, ramas pteroideas, ¿verdad? Para los músculos de la masticación. Otra vez lo mismo, músculos de la masticación. ¿Ok? Ahora, puse ese azul, porque lo voy a poner en azul. Resulta que venía también un nervio venía de por acá, que se venía por el oído interno. Acá está el oído, aquí está el oído, ¿verdad? Porque está la lámina timpánica, oído medio. Vamos a ponerlo así. Conducto auditivo externo aquí, oído interno con la cara. ¿Ves? Oído medio, la lámina timpánica, oído externo, ¿verdad? Entonces aquí viene un nervio que se metía por el oído
interno, medio, y va a llegar acá y va a pasar por el agujero oval. ¿Cuál es? Petroso ¿qué? Menor. Menor. Petroso menor. ¿Y de qué par renal era ese petroso menor? ¿De qué par renal era? Ay, mi madre. ¿De qué par renal era? ¿De cuál? Del glosofaringio. ¿Cuál es? ¿Qué par renal es? No puede ser. ¿Por qué el 8? ¿Por qué el 8 estamos en eso? O sea, ¿qué tiene que ver el 8 aquí? Ni por congruencia, como el PRIAN, ni por congruencia. Pues. O sea, ¿qué tiene que ver el 8 aquí? Nada tiene que ver el 8 aquí. Estamos hablando de fosa que infratemporal. Es la rama parasimpática del glosofaringio. Y dijimos que toda rama, todo nervio que hace, tiene una fibra que presináptica, el autónomo, hace sinapsis aquí y su fibra postsináptica, fíjense bien, va a acompañar a este nervio. ¿A dónde dijimos que iba? A esta región, ¿verdad? Y en esta región va a estar la glándula parótida, por eso es que este va a ir a ¿dónde? A inervar a quién? A la glándula parótida. Este aurículo temporal le da la sensibilidad a la glándula parótida, lo que va a sentir, más bien la glándula parótida, sino el área donde está. Y este va a hacer que la glándula parótida funcione, secreción de la glándula parótida. Ahora tenemos otro nervio que dijimos que venía con la parte posterior se metía por el conducto auditivo interno y venía por donde, por la parte posterior del oído, hasta que salía por el agujero estilomastoideo. ¿Cómo se llama ese nervio? El nervio este, ¿cómo se llama ese nervio? Fíjense lo que todo el recorrido se los hice y ustedes ni siquiera saben qué dijo. Entra por el conducto auditivo interno, sale. ¿Cuál es el nervio que sale por el conducto auditivo interno? Otro más, porque el vesículo coclear no sale por el agujero estilomastoideo, sí. ¿Cuál otro? El facial. Se va por toda la parte posterior del oído interno, medio y sale por el agujero estilomastoideo. Perfora la parótida. Si yo pusiera la parótida aquí, la iba a perforar y la iba a dividir y va a dar las 5 ramas, pero la rama que me interesa para este caso, ¿cuál va a ser? Va a dar una rama que se va a meter al oído medio, dijimos. ¿Cómo se llama esa rama? ¿Cómo se llama? Temporal. Todo eso lo dije, toda la semana pasada lo dije todo eso, y hay cuenta que no dije nada. ¿Cómo se llama? Temporal. Cigomático. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí saben lo que estoy hablando? ¿O no saben lo que estoy hablando? Una rama que se mete al oído medio y sale con una fisura que se llama fisura epitímpano. Cuerda del tímpano, que no hablamos que se metía al oído medio una rama del facial, no hacía nada y por eso se llamaba así. Cuerda del tímpano.
Y esta cuerda del tímpano se va a juntar con la lingual. ¿Para ir a dónde? A la lengua. ¿Sí? E inervar y darle sensibilidad a la lengua. Y también va a dar otra rama, que es la rama parasimpática, para ir a las glándulas submandibulares y sublingüales. Aquí va a tener un ganglio, va a hacer sinapsis y después va a salir su fibra. Ese se llama ganglio submandibular. Entonces ya tenemos tres ganglios parasimpáticos. El ganglio ciliar del tercer interterminal, el ganglio submandibular del séptimo interterminal y el ganglio óptico de quién? ¿De qué parcardial? Del noveno parcardial. Yo tengo una duda. ¿Por qué no es del temporal, sino del oído medio por el retrono? Del temporal. ¿Cómo qué? El conducto del auditivo interno no va a pasar por el temporal. Es el petroso, ¿no? ¿Qué petroso? El petroso mayor. Bueno, tiene una rama, pero no estamos hablando de ella ahorita. Tiene otra rama, petroso mayor, sí, acá está. Esa va a otro lado. ¿Sí entendieron eso? Lo voy a volver a repetir. No miren, dibujen, escriban. No sirve nada de esto. Las veces que sea necesario. Vamos a empezar desde el inicio. Límites de la fosa infratemporal. El techo, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser el techo? El arco cigomático. ¿Qué va a ser el techo? No, pues no. De la fosa infratemporal va a ser de lateral la rama de la mandíbula, anterior la A cara. ver, primero, techo, es lo que pregunté, techo. ¿Cómo se llama esta? Ala mayor del estenoide. Escríbanlo, no me estén mirando, escríbanlo. No saben estudiar. Vuelvan a hacer el dibujo otra vez. Pónganle nombre. Techo. Parte inferior de la mayor del estenoides. Parte anterior. La región posterior del maxilar. Parte posterior. La lámina timpánica del conducto auditivo externo y parte del medio. La parte lateral. La rama de la mandíbula. La parte inferior no tiene nada, está abierta, ¿verdad? Y la parte medial que está allí. Ok. La lámina lateral del proceso pterigoideo tiene dos láminas y es del hueso esfenoides, ¿verdad? Okay. Ya tienen ustedes los límites. Okay. ¿Qué agujeros tienen ahí? ¿El agujero oval y el agujero? El nervio, el más grueso de todos, que se va a abrir ahí, ¿cuál es? Que
va a llegar nervio mandibular. ¿Cuál es? B3. Dijimos que iba a llegar, y va a entrar la fosa temporal y va a abrazar a qué ganglio. ¿De qué par craneal es? Del nobrero. Es el componente parasimpático del gloso. Y ahora sí, para ramas musculares, ¿para quiénes? Músculos de la masticación. Les puedo dar una rama para la mandíbula. Alveolar inferior. Les puedo dar otra rama. La lengua. 2/3 partes anteriores de la lengua. Nervio lingual. Después va la otra rama. Bucal. ¿Para quién? La parte interna de la boca, ¿verdad? La parte interna de la boca. Toda la mucosa. Y una hacia atrás. Auriculo temporal. Todo esto es sensitivo, ¿verdad? Todo esto es sensitivo. El aurículo temporal, esta parte, menos el ángulo de la mandíbula que dijimos, eso no lo va a inervar. ¿Ok? Ni la parte lateral ni posterior de la oreja. Ese va a ser el auricular mayor y el occipital, son otros nervios. ¿Ok? Ahora sí, estos son los nervios. Vamos con el azul. Se origina una rama en el oído medio. Dijimos, ¿cómo se llama esta? Va a correr, se va a meter en la fosa cerebral media. ¿Cómo se llama esta rama? Petrosa. ¿La rama de qué par craneal? Glosofaringio. Va a hacer sinapsis y esta se va a acompañar. Como estas son fibras muy delgadas, siempre se tiene que acompañar con un nervio que tenga más forma. Por eso es que, ¿cuál va a agarrar? ¿Con quién? Auriculo temporal, van acompañándose, ¿verdad? Y entonces va a llegar a ¿dónde? Glándula parótida. La secreción de la glándula parótida. La glándula parótida es la glándula más grande de saliva, ¿verdad? Y es la que secreta saliva serosa, es decir, cuando estamos saboreando, es saliva que más líquida, ¿verdad? Se llama serosa. En cambio, cuando tenemos una sensación de náusea, son las otras, las mandibulares son las que son más espesas, ¿verdad? Bueno. Otro, ahora, lo rojo, ¿qué par craneal es ese? El facial. El facial da varias ramas, pero el que nos compete ahorita es una rama que se cuerda de tímpano. Va a pasar la fosa infratemporal por una fisura que se llama fisura epitimpánica. Va a llegar, no va a hacer nada. ¿Y con quién se va a acompañar? ¿Con quién? Con el lingual, para ir a darle el gusto a los 2 dedos anteriores de la lengua. Y también va a tener una rama, y aquí va a ser sinapsis un ganglio que se llama ganglio submandibular, y va a inervar a las glándulas submandibulares y glándulas sublinguales. Submandibulares y sublinguales. Cuando veamos boca lo vamos a poner más hincapié, pero por lo tanto ya saben, ya no tengo que repetir todo eso. ¿Entendieron hasta aquí? ¿Cuál de tímpano pasa por qué fisura? Epitimpánica. De la lámina timpánica va a pasar por una fisura muy pequeñita epitimpánica. Estos son nervios muy delgaditos, ¿eh? Estos son muy delgados. Estos son un poquito más gruesos. ¿Hacemos bien? Vamos a seguir. Ahora, la fosa infratemporal, dentro de la fosa va a tener el músculo pterygoideo lateral. ¿Okay? Pterygoideo lateral. ¿Okay? Y ese músculo va a dividir a una arteria más gruesa de la arteria carótida externa. ¿Cuál es? ¿Verdad? ¿Cuál? Maxilar, muy bien. Arteria carótida externa va a dar la arteria maxilar. La arteria carótida externa se forma
a nivel de C4 donde se dividen las dos. La carótida interna sigue por la vaina carótida y se va a meter al cráneo. En cambio, la carótida externa se sale y empieza a dar ramas. ¿Quién se acuerda de las ramas de la carótida externa? Alguien que sepa ramas de la carótida externa, solamente así como un recordatorio. Maxilar y la. Desde abajo hasta arriba. Bueno, vamos a poner aquí, voy a poner la carótida externa aquí. Primero, tiroidea superior. Segundo, arteria lingual. Después, atrás, arteria aurículo temporal. Después, arteria occipital. ¿Son ramas de quién? De la carótida externa. Después, a una arteria que se llama faringea. Hasta la faringea ascendente. ¿Ok? Y después va a haber una rama que se llama arteria facial. Si ustedes se tocan aquí, hay un pulso, es la arteria facial. Ok, arteria facial. Ok, hay otra arteria que se llama la facial transversa. Y por último va a dar dos ramas, la más gruesa de todas. ¿Cuál es? La maxilar, y va a terminar dando la temporal superficial. Esta que sentimos aquí. Tóquense, aquí hay pulso también temporal superficial, rama de la carótida externa. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la faringe ascendente es 9. ¿Ya les escribieron todas? Escríbanlas. Ramas de la carótida externa. Tiroidea. Tiroidea superior. Facial transversa. Aurículo temporal. Esta. Occipital. Muy bien. Más gruesa. Por último, temporal superficial. Ahora, lo que nos compete es la cual. La maxilar, porque esa se va a meter. Si nosotros estamos viendo aquí viene, entonces inmediatamente la maxilar se va hacia adentro a la fosa infratemporal y la otra sigue. ¿Se dan cuenta? Es lo que hace. Y entonces vamos a ver que la maxilar tiene 15 ramas, ¿ok? De las cuales vamos a ver. Y entonces, salud. El músculo pterigoideo lateral le va a pasar por delante y la va a dividir en 3 porciones. Una porción lateral, una porción media y una porción mediana. 3 porciones. Y entonces va a dar las ramas. Vamos a ver cuáles son las ramas que va a dar la arteria maxilar. Ayúdenme, no se me acuerdo. Va a dar 2 ramas que ya conocemos aquí. ¿Cuál va a entrar por aquí? El agujero espinoso. Importantísimo. ¿Meningia qué? Meningia media, ya lo hemos hablado. Por eso es que les digo que a ustedes se les olvida todo. Todos esos conocimientos ya deben de estar. Para no estar repite lo mismo. Parece que estamos repitiendo lo mismo. ¿Meningia qué? Media. Entonces voy a poner primera porción. Meningia media. ¿Cuál va a pasar por aquí? Meningia accesoria. Va a pasar otra que va a servir a la fosa temporal. Arteria temporal que profunda. Si tenemos una superficial que es rama de la carótida externa, necesitamos tener una arteria que temporal profunda. ¿Ok? Tenemos una timpánica anterior, va al tímpano, y una que se llama auricular profunda. Auricular profunda. Estas son las 5 ramas de la arteria, la primera porción. Vamos a ponerla aquí en porciones para que no. Y aquí vamos a tener el músculo que pterigoideo lateral. Primera porción. Vamos a ver. 2 para arriba. ¿Cuál es? La meningia media. Otra para arriba.
Arteria temporal profunda. Dos para abajo. Timpánica Timpánica anterior. anterior y auricular profunda. La segunda porción va a dar ramas musculares, ¿verdad? Que van a acompañar a sus nervios. ¿Cuáles son? Ramas masseterina. ¿Qué más? Ramas pteroideas, ¿verdad? Ramas que bucales. Fíjense que aquí me falta una. Ah, gracias, exactamente. Alveolar inferior. Gracias. La alveolar inferior es la más gruesa de todas ellas, se me estaba olvidando. La alveolar inferior. Y la temporal profunda es de la segunda porción, porque es muscular, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, aquí yo me estaba equivocando, por eso es que me. Entonces, la alveolar inferior es rama de la primera, ¿verdad? Y la temporal profunda es rama de la segunda. Entonces, masseterinas, pterigoideas, temporal profunda y la bucal. Muy bien, y la bucal. Gracias por esa corrección. Temporal profunda y qué otra. Repítese. Solo de la segunda porción masseterina, bucal, temporal profunda y Igual que los músculos, pues. Va a llevar los músculos. La cerebralidad masseterina es temporal y la bucal. ¿Ok? Y la tercera porción se va a meter en la fosa. Vean ustedes aquí hay una fosa. Ven esta, vean ustedes aquí, hay un agujero. ¿Ven ustedes aquí ese agujerito? ¿Sí lo ven? Ese agujero se va a continuar, se va a meter en una fosa que se llama la fosa que pterigoideo pterigo-palatina. ¿Se acuerdan la fosa pterigo-palatina que ya hemos hablado? Más adelante voy a hablar de ella. ¿Okay? Y esa fosa, esa fisura, se llama fisura pterigomaxilar. La pequeña fisura que va a estar por ahí, y ahí se va a ir la tercera porción. Se va a meter la tercera porción que va a tener 7 ramas, que después vamos a ver. Vamos a primero digerir la fosa infratemporal. Pterigoideo maxilar, esa fisura. Aquí no nos falta algo, ¿qué nos falta? Ya vimos los nervios, vimos las arterias, vimos el músculo, los linfáticos, pero ¿qué nos faltan? Las venas, las venas. Ok, aquí aquí no hay venas especiales, se van a llamar plexos pterigoideos. Ok, los plexos, ¿verdad? Son plexos pterigoideos que van a comunicar a dos partes, se van a drenar a la vena maxilar, ok, porque si esa es una vena maxilar, o van a desembocar a los plexos pterigoideos de la fosa pterigo-palatina. ¿Ok? Entonces vamos a verla aquí en una imagen, todo lo que hemos estado diciendo. Ven ustedes aquí, arterias de la carótida externa. Vamos a repetirlas. Aquí está una. Para abajo. Sigan lo que hemos dicho, repitan. ¿Cómo se llama para abajo? ¿Qué dice? ¿Dónde va? ¿Cómo se llama? Miren al dibujo. Hacia abajo, va hacia el cuello, a la glándula tiroides, ¿cómo se llama? Tiroidea que aquí va otra que va hacia la lengua. Y esta, la facial, y esta, facial transversa. Aquí por dentro va a ir la faringea, y esta que va aquí por detrás de la oreja. Auricular que si está posterior, ¿cómo se llama? Posterior
La arteria occipital y aquí está la arteria temporal superficial. ¿Se dan cuenta? El músculo temporal. Y entonces en la profundidad va a estar la arteria que maxilar. ¿Okay? Vean ustedes aquí nomás este mensaje del nervio mandibular. Entonces todo lo que nervio mandibular, pero no inerva que el ángulo de la mandíbula, ¿se dan cuenta? Es ángulo inerva, inerva aquí el plexo cervical y parte ya de la oreja, solamente esta parte de la oreja. ¿Se dan cuenta? Seguimos entonces. Ya vamos a ver la glándula parótida, pero empezamos. Déjenme buscar. Cuello también. Entonces vean ustedes aquí otra vez las ramas. Vamos a ver las ramas de la carótida externa otra vez. Lean por lo menos. Idea. Esta. Facial. Esta. Faringia. Ascendente. Esta. Auricular que esta. Que va hasta acá. Occipital. Esta. Facial transversa. Esta. Y entonces aquí tenemos a quién, a la maxilar metiéndose a la fosa infratemporal. ¿Ok? Y entonces aquí tenemos a las ramas de la maxilar. Aquí está. ¿Esta cuál es? Alveolar inferior. Muy bien. Bueno, déjese un poquito más grande. Ok, maxilar con sus ramas. Aquí están las musculares, ustedes saben que pterygoideas. ¿Cuáles son esas? Temporal, profunda, pterygoideas, masterinas, ¿verdad? Y aquí no se ve muy bien, pero acá están las meningias, media meningia accesoria, ¿verdad? También tenemos acá la auricular profunda. ¿Se dan cuenta? Toda la rama de quién? De la carótida externa. Y no se los olvide, fíjense, el alveolar inferior también se mete por el alveolar inferior para irrigar todos los alveolos, ¿se lo ven? Junto con el nervio, aquí está, para inervar todos los alveolos. ¿Y hasta dónde van a salir? El agujero. ¿Okay? Aquí están otra vez todas las ramas. Sí, las van ustedes a leer, ¿verdad? Las van a leer. Aquí está la auricular profunda, la timpánica anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Tomen un receso, por favor.